Paz del Señor, amados hermanos y amigos, en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. En esta hermosa noche, aquí en el país de México, nos ha reunido la palabra de nuestro Dios a compartir su hermosa palabra de edificación que llena de fe, llena de palabras al creyente. Traemos en esta hermosa noche, aquí en el país de México, una enseñanza que trae el título: ¿qué enseña Juan 1:1? Pues como sabemos, hay ocasiones que muchas personas malinterpretan el texto de Juan 1:1, por ejemplo, los creyentes de la doctrina de la Trinidad, para decir que hay más de una persona en Dios. Pero en esta hermosa noche, el hermano Agui, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nos dará una explicación bíblica sobre qué significa realmente Juan 1:1. Hermano Adwin, muy buenas noches. Dios lo bendiga. Adelante, hermano. Buenas noches. Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Un placer saludarlos a todos desde aquí, desde el maravilloso país de Colombia. Me presento, soy el hermano Edwin Cardona, pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, iglesia que predica la doctrina apostólica del nombre de Jesús. Quiero dar gracias primeramente a nuestro Dios que nos permite compartir estas enseñanzas, y le doy muchas gracias verdaderamente a nuestro hermano Francisco Limones, que es el que permite esta entrevista. Dios le bendiga grandemente. Esperamos que esta conferencia sea de bendición para los hermanos y amigos que vean este video. Dios le bendiga grandemente, mi hermano. Amén, varón. Amén, hermano. Bueno, hermano, como escuchamos la presentación del hermano Adwin Cardona, por lo siguiente, ahorita, hermano, vamos a tomar una posición bíblica sobre Juan 1:1. Y el hermano Adwin tendrá la oportunidad de explicar realmente qué significa Juan 1:1. En este momento, hermano Adwin tiene 35 minutos, hermano, para explicar lo que significa Juan 1:1. Estos micrófonos son de usted, amado hermano. Bueno, nuevamente, gracias al Señor Jesús. Y vamos directamente al tema. Por la gracia del Señor, en esta conferencia vamos a refutar el punto de vista de algunas doctrinas ajenas a la Escritura, como lo son los que creen en la doctrina de tres personas distintas que componen un Dios, y de aquellos que creen que Dios está compuesto por dos seres diferentes, uno grande y uno pequeño. Y vamos a analizar este maravilloso texto de Juan 1:1 desde el idioma griego. Juan 1:1 desde el idioma griego nos dice: en argei, en hologos, que hologos en prostonteon, que theos en hologos. Este texto ha sido de mucha controversia a través de los tiempos por organismos que enseñan doctrinas ajenas a la Escritura. Para empezar con esta presentación, quiero dar un contexto general, primeramente, de lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que Dios es uno solo, es un solo ser, es único y es individual. Para eso podemos leer Deuteronomios 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. También podemos ver San Marcos 12:29, que es donde el Señor Jesús repite este principal mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, primeramente debemos
entender y tomar este contexto general de la palabra de Dios para poder interpretar la Biblia desde un contexto general, aplicando su contexto conforme a la doctrina que fue predicada y creída por el judaísmo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a analizar Juan 1:1. Juan 1:1 es un texto que está dividido en tres cláusulas. La primera cláusula es la que dice en argei en hologos, ¿sí? En el principio era la palabra. Que hologos en prostonteón, y la palabra era con Dios. Esa es la segunda cláusula. Y la tercera cláusula es la que dice que theos en hologos, que es la cláusula de este texto en la cual muchas doctrinas basan sus erradas enseñanzas cambiando el sentido del texto. Vamos a analizar si usted, por ejemplo, ha leído la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, usted se dará cuenta que en la tercera cláusula dice, y la palabra era un Dios, ¿verdad? Esa es la posición de aquellos que creen que en la divinidad hay un Dios grande, Jehová el Padre, y hay un Dios chiquito, que es, ellos dicen que es Jesús, un ser creado por Dios. Para más información sobre este tema, también en mi canal he publicado algunas enseñanzas sobre Juan 1:1, explicando estos puntos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a analizar cada expresión de este texto, ¿sí? Y vamos a analizar término por término, palabra por palabra, y vamos a analizar la morfología que compone esta construcción gramatical de este texto, y vamos a entender qué es lo que nos quiere decir Juan 1:1. Gloria al nombre del Señor Jesús. Muchos han argumentado desde una posición lingüística para apoyar sus enseñanzas, pero para la gloria y la honra de nuestro Dios, nosotros nos apoyamos en la revelación de lo alto y también aplicamos lo que es la lingüística, pero de la manera congruente y concreta y que contextualiza con la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, vamos a analizar la tercera cláusula de Juan 1:1. La tercera cláusula de Juan 1:1 es la que han traducido y la palabra era Dios, ¿verdad? En griego tenemos que dice así, que theos en hologos. Primero tenemos una conjunción copulativa, que es la conjunción copulativa que es la que se traduce como y. Tenemos el sustantivo theos. Theos es un sustantivo que está funcionando en el caso nominativo, género masculino y número singular. Tenemos hein, que es el verbo imi, ser o estar, conjugado en el pretérito imperfecto, modo indicativo, la voz activa, tercera persona singular, hablando de él. Y tenemos hologos, que es un artículo definido, y logos, que es el sustantivo, es un nombre, que están funcionando en el caso nominativo masculino singular.
Este es el punto. Muchos han dicho de que cuando tenemos la expresión Theos en esta cláusula, está hablando de otro Dios. ¿Cuál es el argumento? El argumento que ellos usan es porque en la segunda cláusula del texto se menciona también la palabra Dios, que es Theos, pero lleva artículo definido. Y en la tercera cláusula, Theos no lleva artículo definido. Entonces, muchos han llegado a la conclusión de que cuando se dice Dios en la tercera cláusula, se está hablando es del Dios Hijo. Y que cuando escuchamos la palabra Dios en la segunda cláusula, están hablando del Dios Padre. Entonces muchos se han aferrado de estas explicaciones para cambiar lo que el texto nos quiere decir. Entonces vamos a analizar desde una manera sintáctica por qué tenemos esta construcción gramatical en este texto. Hay una regla que se llama la regla de Caldwell, de pronto algunos la hayan escuchado. La regla de Caldwell nos habla sobre los predicados nominales. Un predicado nominal es un sustantivo que está en el mismo caso del sujeto, que es el caso nominativo, y que no lleva artículo definido como lo tenemos en Juan 1.1. La regla de Caldwell dice de que cuando dos sustantivos están unidos por el verbo copulativo o un verbo copulativo como lo es imi, entonces este predicado nominal no necesariamente necesita llevar artículo definido. En el griego tenemos que en su generalidad los sustantivos llevan artículo definido, pero aquí vemos que Theos no lleva artículo definido porque es un predicado nominal. Espero que me pueda entender hasta el momento, y para que me pueda entender y para poder interpretar el texto correctamente. La regla de Caldwell es una regla comúnmente aceptada en la cual los eruditos han basado sus traducciones del griego al español y han aplicado esta regla en sus traducciones al español, y ningún erudito ha puesto problemas en esta regla. Esta regla dice que cuando el predicado nominal que está sin el artículo definido está antes, o sea, está anterior al verbo copulativo, como lo tenemos en Juan 1.1, este sustantivo tiene una probabilidad mayor a ser un sustantivo definido. Me explico. Este sustantivo debe llevar un artículo definido, o sea, debería llevar un artículo definido, pero no vemos el artículo definido. Pero el hecho de que no lo lleve no significa que se va a traducir como indefinido. No, porque de eso trata la regla. Cuando el predicado nominal está antes del verbo copulativo, este sustantivo es definido. También puede ser cualitativo o puede ser indefinido, pero en su mayoría de casos siempre es definido, ¿sí? Y rara vez es indefinido, ¿verdad? Entonces podemos llegar a la hermosa conclusión de que lo que está haciendo Juan es como el sujeto de la oración del versículo 1 de Juan, capítulo 1, el sujeto es hologos, por tanto, él da a identificar el sujeto según la oración que él está usando, pero usa esta construcción gramatical para darnos a entender de que el Dios del cual se está hablando no es otro Dios aparte del Padre, porque
según esta explicación, entendemos que ese sustantivo theos de la tercera cláusula es el mismo sustantivo theos de la segunda cláusula, o sea, es el mismo Dios. Se está hablando de Dios el Padre. Por tanto, si traducimos Juan 1.1, la tercera cláusula textualmente, tendríamos que traducirlo como y Dios era la palabra, o y el Dios, para ser más específico, sino de que en el español, para usted dar a entender un sustantivo definido, no necesita ponerle el artículo definido. Pero en el griego pasan estos casos especiales como un predicado nominal. Lo que Juan nos quiere dar a entender es que theos sí es un sustantivo definido. O sea que Juan 1.1 en la tercera cláusula nos debe decir que y el Dios, hablando del único Dios, el Padre, era el logos, o sea, era la palabra. ¿Sí? Eso es lo que nos está dando a entender Juan 1.1. Cuando Juan escribe este texto, en ninguna manera quiere dar a entender que el Logos sea una persona aparte del Padre, tampoco quiere dar a entender de que en la primera vez que se menciona a Dios sea el Padre y la segunda vez que se menciona a Dios sea el Hijo. No. La primera vez que se menciona a Dios en Juan 1.1 hace referencia al Padre. Y la segunda vez que se menciona a Dios en Juan 1.1 hace referencia al Padre. Entonces podemos entender que Juan nos está diciendo que ese logos, esa palabra, esa expresión misma del ser de Dios, no es otro ser diferente a Dios. Escuche, estimado amigo y hermano, no se deje enredar con las nuevas traducciones de algunos eruditos que han salido por el mundo tratando de engañar a los inocentes, manifestando argumentos lingüísticos, morfológicos o sintácticos para engañar a las personas. Nosotros somos un pueblo entendido y predicamos la verdad del nombre de Jesús, de que Dios es un solo Dios, es un solo ser, y ese Jesús es el único Dios verdadero y no hay otro. Eso es lo que Juan nos quiere dar a entender en este texto. No hay cabida para interpretaciones de dioses dobles, de una pareja de dioses o de un trío de dioses o de un trío de personas en Dios, porque el texto no da a entender nada de esto absolutamente. No sé, mi hermano, si de pronto me haya entendido, seguimos o ya Amén, se mi acabó el hermano. tiempo. No, amén, mi hermano, la verdad tiene mucha razón. ¿Puedo hablar, hermano? ¿Me da permiso? Hermano, bien Tiene, pueda. amén. Tiene mucha razón, hermano. Muchas personas, los amigos trinitarios, malinterpretan el texto para liberar su doctrina trinitaria, que no está en la Biblia. El monoteísmo estricto de Israel confabulaba o era la base fundamental de la doctrina judía, igual de la doctrina de los cristianos del primer siglo. En el año 33, el día de Pentecostés, que se derrama el Espíritu Santo y la primera iglesia que se funda en Jerusalén. Ellos conservaban la esencia monoteísta de Israel. Y Pablo decía, pero Dios es uno. Pero Dios es uno. Y Santiago decía, Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, hasta los demonios creen y tiemblan. Yo me pregunto, hermano, yo aprecio muchos amigos trinitarios, yo tengo muchos amigos trinitarios de Dios, son buenas personas, pero no está bien en la doctrina donde se han fundamentado, donde se han creído, porque si no les predicamos la verdad, hermano, sus pobres almas se van a condenación por no tener la verdad del único Dios verdadero que fue manifestado en la carne. Y ese texto tan hermoso que usted está explicando, hermano, comprueba que Dios fue manifestado en carne también. Igual 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios
fue manifestado en carne. Y ese sería mi comentario, hermano. Siga adelante, todavía le queda otros 18 minutos, hermano, adelante. Ese fue mi comentario. Bueno, mi hermano, muchas gracias por su comentario, muy importante. Después de explicar Juan 1.1, quería tomar estos textos que el hermano ha mencionado, como lo es Primera de Timoteo 3.16, que nos da a entender claramente de que Dios fue manifestado en carne. También tengo una enseñanza publicada en YouTube en mi canal es de Jesucristo, Soldados de Jesucristo, donde he estado publicando algunas enseñanzas sobre estos textos y cómo algunos han querido cambiar la interpretación de estos textos, donde dice explícitamente que Dios fue presentado de una forma humana ante nosotros, ante el mundo. Primera de Timoteo 3.16, en la parte que dice indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne, ese verbo manifestar es el verbo fanero del griego, fanero. Pero en las connotaciones de este verbo, de esta palabra, tenemos también que puede traducirse como presentarse, presentarse. Entonces, podemos decir de que Dios se presentó de una forma humana. La expresión que dice en sarki, que está conformada por un sintagma preposicional, en sarki, una preposición y un sustantivo, en el caso dativo, ese se llama el dativo instrumental. Por tanto, lo podemos dar a entender o lo podemos traducir como de una forma humana. Está hablando más del estado en el que fue Dios presentado. Podríamos traducir de la siguiente manera: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue presentado en una forma humana o en naturaleza humana. En la naturaleza humana Dios fue presentado, gloria al nombre del Señor Jesús. Y esto es hermoso poder entender esto, que aunque en algunas Biblias que usamos generalmente algunas traducciones al español, debido al lenguaje y al idioma, le cambian algunas palabras para no dar a entender explícitamente lo que el texto quiere decir. Pero el texto quiere decir claramente que Dios, el único Dios que existe, que es el Padre, usted puede mirar 1 Corintios 8.6, Jeremías 10.10, Juan 17.3, donde nos especifica de que el único Dios verdadero es el Padre. Ese Dios que es el Padre fue presentado en forma humana, en naturaleza humana. Eso es lo que Sarki nos quiere dar a entender. Sarki es el sustantivo que viene de sarx, ¿sí? Que está funcionando en el caso dativo, que puede traducirse como carne, pero no simplemente como un pedazo de carne o una forma exterior de carne o de cuerpo, sino la completa humanidad de un ser. Eso fue lo que asumió Dios verdaderamente, la completa humanidad de un ser humano en Cristo Jesús. Sí, mi hermano, ¿va a decir algo? Sí. Quería decir, hermano, es algo muy hermoso comprender la palabra de Dios desde la terminología bíblica que enseñan los apóstoles y profetas. Por ejemplo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Deuteronomio 6.4. Ese como repetía la raíz de la doctrina judía, creer en un solo Dios verdadero. Lo que usted dice es muy cierto, mi hermano Adwin, sinceramente. Lo que no comprende muchas personas es cómo el único Dios verdadero habitó en un cuerpo humano, pero sin dejar de ser el Dios omnipresente, hermano, disculpe, sin dejar de ser el Dios todopoderoso. Dios impregnó su naturaleza divina en el cuerpo de Jesucristo, en su naturaleza
divina impregnó ahí. Y Dios tuvo una doble naturaleza, 100% hombre y 100% Dios. No una dualidad en personas, sino una dualidad en su naturaleza, 100% hombre y 100% Dios. Por ejemplo, hermano, el apóstol Pablo dice en Romanos 9:5, ¿de cuáles son los patriarcas? El cual Cristo vino según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, el apóstol Amén. Pablo, el hermano Pablo, estaba reconociendo que Jesucristo es Dios. Y para Pablo solo hay un Dios, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, el Padre. Entonces Pablo se contradecía. Pablo decía que Jesús es Dios, pero decía que el Padre solamente es Dios. Entonces, por lo tanto, Jesús es el Padre. Esa es una gran y bendita revelación que da la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Igual el apóstol Pablo también dijo algo tan impresionante, hermanos. Solo para añadir lo que dice aquí el hermano Atwood. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 dice, por esto mismo sufrimos y trabajamos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que le creen. ¿Qué Pablo estaba diciendo? Pablo estaba diciendo que Jesucristo es el Dios viviente, y para Pablo solamente Amén. hay un Dios, porque Pablo no dejó su monoteísmo por seguir una doctrina de la Trinidad, si la doctrina de la Trinidad no existía en esos tiempos. Se forma por la Iglesia Católica ya en el 325, el Concilio de Nicea, y en el 380, en el Concilio de Constantinopla. Ahí se forma esa doctrina de la Trinidad, cosa que el apóstol Pablo ni creía. Creía Pablo en un solo Dios verdadero, creía que Dios fue manifestado en carne. Por eso Pablo dice que sufría, trabajaba, porque esperaba en el Dios viviente, que era el Salvador. O sea, Jesucristo es el Dios viviente y solo hay un Dios y es el Padre. Por lo tanto, Jesús es el Padre, está enseñando aquí el apóstol Pablo, hermanos. Ese es mi Amén, comentario, hermano. hermano. Amén, amén, hermano. Excelente, completamente de acuerdo. Y no es simplemente porque pertenezca a una denominación del nombre, sino porque es doctrina bíblica. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esta es la doctrina bíblica. Nosotros estamos fundamentados sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Es el único, es la piedra angular, Jesucristo. No son dos ni tres. Es Jesucristo la piedra angular, la base del fundamento, y si escapamos del fundamento, estamos escapando de la doctrina bíblica. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, yo creo que la explicación de Juan 1:1 ha quedado clara hasta el momento, mi hermano. ¿Qué opina? Amén, la verdad ha quedado muy clara, hermano, muy clara, la verdad, muy clara, muy clara. Eso solamente queda en decisión de cada persona hacerle caso a la voz del Señor Jesucristo o seguir en su dogma, hermano. Sigue adelante, siga, tiene exactamente, déjenme checar el tiempo, por favor, hermano, déjenme checarlo. Tiene 10 minutos, hermano, adelante. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Quiero utilizar este tiempo para hablar de otro texto que encontramos en la palabra de Dios, y es Filipenses el capítulo 2, el versículo 5, y se puede hacer un análisis hasta el versículo 11, hasta donde podamos llegar. Hasta donde podamos llegar, ya que usted sabe que analizar un texto desde su morfología es un poco largo, y bueno, pero vamos a dar una corta explicación de Filipenses 2, del 5 al 11, donde algunos amigos inventan en una interpretación que no tiene nada que ver con lo que Pablo nos está hablando de Jesús y esa doble naturaleza que Dios asume, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, pero Dios asume en una forma humana en Cristo Jesús una nueva existencia. Filipenses 2:5, si usted lo lee en una traducción al español, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el versículo 5. El versículo 6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios. Algunas Biblias lo traducen así. En el griego nos dice, hos en morphei theu
Hiparjon, uk arpagmon, igisato to ine theo, to ine isa theo. Dice, el cual existiendo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el verbo hiparjon. Hiparjon es el verbo hiparjo, ¿sí? Que significa existir, existir. El griego lo traduce como existir. Este verbo lo encontramos en el tiempo presente, en modo participio, la voz activa y conjugado en el nominativo masculino singular. Y la traducción más correcta para este versículo 6 de Filipenses 2 sería el cual existiendo en la forma de Dios o en la naturaleza de Dios, ya que encontramos morfei. La palabra morfei es un sustantivo que está funcionando en el caso dativo, género femenino y número singular. Morfei, la concordancia Strong nos dice que se puede traducir como forma, pero también hay algo importante. Las palabras no tienen sentido propio, sino el sentido que el contexto les quiere dar. O sea, para interpretar una palabra, no se puede interpretar mediante solo la palabra, sino mediante el contexto, el cual la palabra nos quiere dar a entender. Y como se está hablando de Dios, sabemos de que Dios es espíritu. Por tanto, esta palabra morfei puede traducirse como naturaleza. Hay unas revisiones que lo traducen el cual existiendo por naturaleza Dios o el cual siendo por naturaleza Dios. Porque en realidad la palabra morfei aplicada a Dios se puede traducir como naturaleza. O sea que Cristo Jesús, que es el sujeto del cual nos está hablando aquí, el versículo 6 está introduciendo el antecedente Cristo Jesús que se mencionó anteriormente. Sí, mi hermano. Permítame, sigas con su exposición, hermano. Permítame, el laptop que creo que se me quiere descargar. Permítame traer mi cargador. Siga adelante con su exposición, hermano, por favor. Bueno, hermano, muchas gracias. Bueno, en el versículo 5 se menciona a Jesús en el caso dativo, Cristo Jesús está en el caso dativo, pero cuando llegamos al versículo 6 entramos a una oración de relativo que es introducida por el pronombre relativo vos, que nos da a entender de que ahora se está introduciendo un antecedente para que funcione como sujeto, que es Cristo Jesús. Vos es un pronombre relativo que lo tenemos en el caso nominativo, género masculino y número singular, hablando de Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios. Esta es la naturaleza de Jesús. Jesús es por naturaleza Dios, el Padre. No es que sea otro Dios, como algunos tratan de argumentar de que es el Dios Hijo, pero aquí nos dice de que ese Cristo Jesús es por naturaleza Dios, el Padre. O sea, en su naturaleza Él es el Padre. Eso es lo que Él es por naturaleza. En su esencia divina, Él es el único Dios. Amén. Y entonces, si vemos, por ejemplo, como lo traducen la Reina Valera, que normalmente nosotros leemos, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, tenemos lo que es Cristo Jesús. Cristo Jesús existiendo como Dios, siendo por naturaleza Dios, eso es lo que Él es por naturaleza, pero Él vino a ser hecho semejante a los hombres. Mire que Él era algo y vino a hacerse semejante a algo, o sea, vino a ser hecho algo que no era. Entonces, Filipenses, el capítulo 2, del versículo 5 al 11, nos habla de la doble existencia en Cristo Jesús, que es su naturaleza divina y la naturaleza humana por la cual fue hecho semejante a los hombres. Entonces, ahí tenemos Filipenses 2, un texto hermoso y maravilloso que nos habla de la unicidad de Dios, de ese Jesús
que es Dios y que es hombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. He escuchado a algunos amigos de algunas denominaciones que por hacernos quedar mal ante algunas otras personas dicen que nosotros no creemos en el Hijo de Dios, y esto es completamente falso. Estimado amigo y hermano, usted debe investigar. Nosotros creemos en el Hijo de Dios. También creemos que quien murió en la cruz fue el Hijo de Dios, pero debemos entender que cuando nosotros le aplicamos este título Hijo de Dios a ese ser llamado Jesús, debemos entender de que este ser es el mismo Dios manifestado en carne, es el mismo ser. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces muchos amigos dicen, no, que nosotros negamos al Hijo de Dios. En ninguna manera. Nosotros no negamos al Hijo de Dios. Nosotros nos bautizamos en el nombre del Hijo de Dios, cosa que muchos no hacen y dicen que creen en el Hijo de Dios. Entonces, los que creemos en el Hijo de Dios verdaderamente somos los unicitarios del nombre de Jesús, estimado hermano y amigo. Aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios. Claro, eso lo aceptamos, pero esa es la mitad de la verdad. Como el hermano lo dijo ahorita, Romanos 9:5 también es un texto muy concreto que nos dice que ese Cristo, aunque vino en la carne, siendo descendiente de los profetas, él en su esencia y en su ser es el único Dios soberano sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén, hermano. ¿Edwin me escucha? Sí, mi hermano, le escucho Amén, fuerte hermano. y claro. Eso es muy cierto, hermano Edwin, tiene mucha razón. Tocante el texto que acabamos de leer, lo voy a leer en una versión diferente a la Reina Valera 1960. En la Biblia Dios habla hoy y dice lo siguiente: son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Amén. Dios. Todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Esta traducción tiene un poco más de claridad por el lenguaje que se maneja, pero tiene el mismo significado el texto. Ahí dice, ¿de cuál de lo humano vino el Mesías? Pero el cual es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es Dios el Mesías? Porque es Dios manifestado en la carne. No es una persona distinta a la deidad, tampoco es un hijo separado, tampoco es un ser distinto al Padre. No, 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 no. Y esa es una cosa muy errónea, hermano Edwin, que ha tenido la gente trinitaria malinterpretar textos en la Biblia para decir que hay una Trinidad, cosa que jamás en la palabra de Dios se menciona. Por ejemplo, amados hermanos y amigos, si realmente hubiera una Trinidad, vamos a ser sinceros delante de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Vamos a ser sinceros, si realmente Dios es una Trinidad, realmente, ¿por qué ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, ninguno de los, ni mismo el Señor Jesucristo dijo, yo soy una Trinidad, pertenezco a un Dios trino que se llama Padre y Espíritu Santo, uno es Yahweh, otro es el Hijo, otro es el Espíritu Santo, son tres personas que conforman un Dios? Jamás y nunca, hermano, jamás y nunca. Ni un apóstol dijo eso. En cambio, los apóstoles confesaban con todo su corazón que el único Dios verdadero fue manifestado en carne y creían que Jesucristo es ese Dios, hermano. Lo creían con todo su corazón. Por eso el apóstol Juan decía, 1 Juan capítulo 5, versículo 20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por eso nosotros creemos en el Hijo de Dios, aceptamos al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no es una persona distinta al Padre, sino que es Dios manifestado en la carne. No es una persona distinta a la deidad, vuelvo a repetir, ni es una persona aparte que conforman un Dios. No, 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 porque Dios no es una sociedad, Dios es uno en numeración, único, solo, indivisible, y no hay otro como Él. Un texto que la verdad a mí cuando yo fui testigo de Jehová, un texto que a mí me impactó y Dios tocó mi alma, es lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ese texto me impactó mi corazón y tiene mucha razón el hermano Adwin al comentar eso, que nosotros no aceptamos al Hijo de Dios. Claro que lo aceptamos, creemos en el Hijo de Dios, porque es Dios manifestado en la carne y no es una persona distinta a la deidad. Ese texto que acabo de leer dice, para que me conozcáis. Dios quiere que lo conozcamos, que creamos, que creáis y entendáis que yo mismo soy. Y Jesús dijo, Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Ay, bendito Señor, y esta es una gran y bendición que nosotros hemos conocido la verdad. No un dogma religioso, no, sino lo que enseña realmente la palabra bendita de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad que ilumina a todo hombre, amado hermano. Adelante, hermano Abel. Bueno, hermano, sí, excelente aporte, mi hermano, excelente comentario. Quiero, por medio de el poco tiempo que me queda, hablar sobre este texto de Juan 1.14. Juan 1.14, que dice en una traducción al español que normalmente usamos es, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí han traducido la expresión, y aquel verbo fue hecho carne, pero si analizamos el texto griego, esta parte dice de la siguiente manera: que hologos sarx egeneto. Que hologos sarx egeneto. Entonces, analizando bien esto desde el idioma original, podemos entender de que la palabra que han traducido como verbo es logos, y ya como explicamos ahorita en Juan 1.1, ese logos está haciendo referencia es al mismo ser del Padre, no a otro ser, sino al mismo ser del Padre, ¿verdad? Y tenemos aquí el verbo ginome. El verbo ginome es un verbo que su morfología nos dice que está en el tiempo auristo, modo indicativo, y la voz media, tercera persona singular. La voz media debería traducirse es como se hizo, ¿sí? Se hizo, porque esto daría más concordancia en la voz media y no como fue hecho, que sería como una voz pasiva. Sería se hizo, y el logos se hizo hombre. Algunas traducciones lo traducen de esta forma, y el logos se hizo hombre. Ahora que explicamos Juan 1.1, por eso es importante que usted atienda la explicación de Juan 1.1, porque no es otra persona de Dios aparte del Padre que fue la que se hizo carne o se hizo hombre, sino que fue el mismo Dios que asumió una existencia humana como hombre, ¿sí? Y entonces en esa existencia humana como hombre fue que habitó entre nosotros y vimos esa gloria, ¿sí? Pero ¿cómo vimos esa gloria? Como el unigénito, el único engendrado por el Padre. O sea, no vimos su gloria como la manifestación de una divinidad, sino como la manifestación de la divinidad en la humanidad de Jesús. Entonces es importante entender estos temas y poder interpretar correctamente la palabra de Dios, y damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús, porque Él nos ha revelado esta gran verdad, estimado amigo y hermano. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén, hermano, tiene mucha razón. Por ejemplo, la traducción que normalmente utilizamos todos los cristianos, la Reina Valera 1960, en lo personal, para mí la traducción que más me gusta, la verdad, es la Biblia 1602, Reina Valera 1602. Es una buena traducción. No digo que la Reina Valera es mala, es una buena traducción, pero en lo personal me gusta más la traducción 1602 de la Reina Valera. Tocante al tema, hermano, por ejemplo, voy a leer en Juan donde decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Mucha gente, hermano, y usted lo acaba de decir, que piensa que decía, era con Dios, entonces, aparte de Dios, había otra persona junto con Dios. Y si ponemos eso en el concepto bíblico, sería un politeísmo totalmente pagano, hermano, realmente. Por ejemplo, si un creyente en la doctrina de la Trinidad empieza a decir que Dios estaba aparte con otro ser, entonces Job capítulo 12, versículo 13, que dice lo siguiente, con Dios está la sabiduría y el entendimiento. Entonces la sabiduría y el entendimiento son otras dos personas en la deidad. Entonces son cinco personas en la deidad ya. Entonces la sabiduría y el entendimiento es otra persona de Dios, son otras dos personas de Dios. Claramente que no, es un atributo de Dios. Por ejemplo, también en Isaías capítulo 55, versículo 11 dice, y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo lo envié. Entonces, el profeta Isaías, Isaías 55, 11, entonces ahí el Señor o Jehová decía que la palabra que salía de su boca era una persona distinta. Entonces salía de su boca, salía otra persona distinta como si fuera un monstruo. Claramente que no. El logos, como usted dice, hermano, el verbo, era Dios mismo, el pensamiento de Dios, el plan redentor de la humanidad. Ese era realmente el verbo, el logos. La palabra de Dios era Dios mismo. Él era el logos, era la misma la palabra. Porque Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Por lo tanto, logos o el verbo no es una persona distinta a la deidad, sino que es Dios mismo, y dice, y el verbo era Dios, y solamente hay un Dios, amados hermanos. Hermano Edwin, adelante, tiene 3 minutos. Bueno, mi estimado hermano, muchas gracias por este comentario. Verdaderamente eh, veo que Dios le ha bendecido con el conocimiento de lo alto y solamente le digo, déjese usar de Dios para seguir enseñando esta doctrina. Quiero hacerle una invitación especial en este poco tiempo que me resta a los amigos que no conocen al único Dios verdadero. O sea, no conocen a Jesús el Cristo, que es el único Dios verdadero. Jesús es el único ser. No hay dos personas, dos dioses, no, no hay. Esos son dos doctrinas ajenas y extrañas a la palabra de Dios, amigo. Y el bautismo es en el nombre de Jesús, porque el nombre que le pertenece al Padre, que le pertenece al Hijo y que le pertenece al Espíritu Santo es Jesús. Quiero dar gracias primeramente a Dios y al hermano nuevamente, el hermano Francisco. Muchas gracias. Que Dios bendiga a este siervo, predicador de la palabra de nuestro Dios. Que Dios lo use grandemente y que por medio de esta conferencia Dios pueda dar a entender el conocimiento verdadero a las personas que sinceramente lo están buscando y quieren llegar al conocimiento de la verdad. Hay una verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay una sola verdad. No hay tres verdades diferentes. Hay una sola verdad. La verdad tiene nombre y es un ser. Es Jesús el Cristo, que es el único Dios verdadero. Quiero también invitarlos a que visiten mi canal donde también publico estas enseñanzas hablando sobre algunas traducciones al español y cómo han cambiado algunos textos del griego para acomodarlos a sus propias doctrinas y no conforme a como dice el texto originalmente. Dios les bendiga. Soy el hermano Edwin Cardona del país de Colombia. Me congrego en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que es una denominación, pero donde se predica la doctrina apostólica del nombre de Jesús. Saludos y bendiciones. Amén, hermano. Bueno, mis amados amigos y hermanos, fue un gusto tenerlo al hermano Edwin en esta hermosa tarde. La verdad fue de mucha bendición, mucha prosperidad para mi alma, para mi crecimiento espiritual. A los que no me conocen, hermano, mi nombre es Francisco Limones, tengo 17 años, hermano, vivo en el país de México,
y me congrego en la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, unicitaria, por gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Doy gracias al hermano Adwin por darme la oportunidad de poderlo entrevistar, la oportunidad de que Dios nos dé para seguir predicando la palabra del Señor. A los amigos trinitarios o a los amigos dualistas, testigos de Jehová, espero sus comentarios con respeto, con humildad y con valor ético también, porque luego empiezan con insultos, que solo Jesús, que esto, evítese eso, amigo trinitario, y hablemos con ética y valor, le pido, con ética y valor. Si quiere refutar alguna parte de lo que hemos expuesto, nos pueden contactar en mi canal de YouTube o leo sus comentarios, con el ámbito del respeto, la humildad, como Cristo fue humilde. Me despido de ustedes, este es su canal, Apostólicos por el Mundo. Hermano Adwin, un minuto para despedirse de la audiencia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Le agradezco verdaderamente, primeramente a Dios. Y luego a usted, hermano, gracias de verdad por esta conferencia. Espero que sea de mucha bendición para todos. Quiero enviarles saludos, hermano, a toda la iglesia del Señor allá en México. Saludos de aquí, desde Colombia. Que el Señor los bendiga grandemente, que bendiga la obra también aquí en Colombia y alrededor del mundo, porque esta doctrina tiene que ser predicada. Esta doctrina tiene que ser predicada hasta lo último de la tierra, y todo el mundo, todos los términos y los confines de la tierra sabrán que hay un Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Buena audiencia, paz del Señor, que la gracia de Dios se obre sobre todos ustedes, en el maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermano. Buenas noches.